presentación que ya me dio mucha pena. Si no era tímida, pues ahora sí tengo pena. Pero bueno, gracias por esa presentación, gracias a todos por estar acá. Eh, es un tema álgido, como decía David, pero es un tema hermoso, hermoso. Y que estoy muy contenta también de compartir porque a través de la vida he atravesado, como todos, cada vez que nos encontramos con la cruz, por muchas cosas. La cruz, creo que no hay nada que nos confronte tanto en la vida como la cruz. Entonces, pues voy a empezar mi presentación, pues abierta a todas las preguntas que se presenten. A 4.500. ¿No las hace más pequeñas? Es que muy chévere. Estamos compartiendo pantalla, ya vamos. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Hola? ¿Sí? Perfectamente. Listo. Sí, Bueno, señora, se oye muy bien. gracias. Entonces, el amor vence en la propia derrota. Como dijo David en mi preparación intensiva de esta charla, el mismo David me mandó una charla que dio el padre Iván Restrepo, sacerdote jesuita, y él dijo esta frase, y yo dije, esa frase resume muy bien de lo que yo quiero hablar y lo que siento que significa en la cruz, el encuentro con la cruz. Entonces espero que a través de esta charla pueda irles develando poco a poco por qué cogí esta frase y por qué la escogí y que les quede claro a todos también y que podamos entre todos ir entendiendo a qué se refiere esta frase del amor vence en la propia derrota. Y antes pues de entrar en el tema, como decía David, esta es nuestra tercera charla, ¿no? En la primera, en la que dio Andrés, vivimos el momento purgativo, ¿no? Ese encontrarnos con el pecado, pero sobre todo con la misericordia, con nuestro pozo que tenemos que limpiar para ese encuentro de amor que nos espera, ¿no? O que ese camino que empezamos a recorrer. Después con Natalia la semana pasada vivimos un momento iluminativo. El encuentro con Jesús nos lleva a amarlo más, a conocerlo más, y entre más lo conocemos, más lo queremos, y entre más lo queremos, más nos queremos comprometer con ese amor. Y en esa medida en que vamos recorriendo el amor de Jesús y que vamos compartiendo el camino con Él, pues inevitablemente nos encontramos con esto que es su muerte, ¿no? La cruz. Y hablar de la cruz es muy difícil, y es muy, muy, muy difícil, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Les voy a leer esta frase de José Luis Martín Descalzo. ¿Cómo anunciar a Cristo crucificado a un mundo al que nada repugna tanto como la cruz? ¿Cómo explicarlo a una civilización que identifica la felicidad con el placer y la grandeza con el poder y la violencia? Si la cruz fue siempre escándalo, ¿no lo será hoy más que nunca? Esta frase me pareció muy poderosa porque explica muy bien que en nuestra sociedad actual el placer, eh, el darse gusto, el consumo, el ser siempre más, el estar siempre bien, el estar siempre bonito, el estar siempre radiante, son la norma, ¿no? Cada vez más se esconde la fealdad, cada vez más se esconde el sufrimiento. No queremos ver el sufrimiento, no queremos ver el dolor, no queremos ver la fealdad, no queremos ver la pobreza, queremos que todo esté escondido porque eso nos recuerda el sufrimiento. Y parece que entre más queremos esconder el sufrimiento, más nos enfermamos y más hay algo raro que pasa en la sociedad. Lo mismo con la grandeza y el poder. ¿Qué tipo de personas seguimos, no? ¿Cuáles son los líderes que seguimos? ¿Cuáles son los valores que seguimos y que fomentamos? Entonces, la cruz no está de moda. La cruz, el sufrimiento se debe esconder a toda costa. No debemos sufrir.
Y nos dicen que los católicos somos totalmente como que nos definimos por el sufrimiento y que buscamos el sufrimiento. Pero yo quiero que alguien me muestre una vida donde no hay sufrimiento. No existe. Desde que nacemos, en algún momento nos estaremos confrontando con el sufrimiento. Y aquí tenemos a nuestro Maestro Jesús, que nos va a mostrar cómo padeció Él. Y vamos a ver si Él nos puede enseñar algo con su muerte. Y para ayudarme a hablar en la actualidad de este tema tan difícil que es el sufrimiento y la muerte, yo les cuento que yo estudié literatura y de las cosas que más me gustan de la literatura es analizar los soneto a Cristo crucificado, que fue escrito en el siglo de oro, pues español, donde además vivió San Ignacio. De hecho, hay personas que dicen que este texto lo escribió San Ignacio, aunque bueno, no es probable. Mucha gente se lo atribuye a Santa Teresa, que también Lope de Vega. Yo lo conocí ya muy tarde en una Semana Santa que hice un retiro. Y lo voy a recibir en el WhatsApp también para que lo puedan ir siguiendo a medida pues que vamos hablando de él. No me mueve, mi Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Pues aunque lo que espero no esperara, y lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, entonces voy a empezar como a desmenuzar este texto y vamos a ver que en el primer momento está el poeta preguntándose ¿por qué creo en Dios? ¿Qué me mueve a quererlo? Y está contemplando al crucificado. Y vemos que San Ignacio dice que en el momento de la crucifixión, y no solamente de la crucifixión, sino en general de la pasión de Cristo, la divinidad se esconde. Dios se silencia. Dios permite el sufrimiento de su Hijo. Jesús también habla muy poco. Dice cosas a veces desgarradoras, como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se calla cuando Herodes le hace preguntas, y sobre todo Dios. Y le dicen, pero si tu papá es Dios, ¿por qué no te baja?
¿Por qué si eres tan poderoso, por qué no te bajas de allí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene que sufrir lo que tiene que sufrir? Porque el Padre lo abandona. Y cuando el Padre nos abandona, cuando hay un silencio total, nos confrontamos, ¿verdad? Y me parece muy importante ver aquí cómo el poeta se cuestiona sus imágenes de Dios. Y dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve la recompensa, ¿no? Y es la primera manera, o una de las maneras como muchos creemos en Dios. Creemos porque nos va a dar una recompensa. Y entonces yo catalogué este cielo prometido o esta recompensa en 4 categorías. Seguramente hay muchas más. Si ven alguna, pues me la dicen, yo estuve como analizando. La primera categoría es cuando creemos en el genio de la lámpara. Yo lo froto y él me da lo que yo quiera. Entonces, yo creo en un Dios que hace y me da lo que yo quiero. En mis oraciones pido bienes materiales, éxitos, cumplir mis sueños. O algo que hemos oído que está muy de moda, ¿no? Yo mando mi deseo como una orden y el universo me lo cumple. Me da una novia linda, un novio lindo, un carro hermoso, carros, los primeros puestos, los primeros lugares. Yo rezo y Dios me da lo que yo quiero. El segundo cielo prometido o la recompensa es lo que yo llamo la medalla al mérito. Yo hago buenas obras, yo me porto muy bien, yo cumplo las leyes de Dios y de los hombres y así me voy a ganar el cielo. Y también de paso los bienes terrenos. Si yo me porto bien, entonces me merezco un premio, me merezco el cielo. Otra manera de creer es la superioridad. Y digo como el fariseo, ¿no? Gracias a Dios que yo no soy como ellos. Porque yo creo que Dios es la propiedad de mi iglesia, que Dios solamente está con las gentes que políticamente piensan como yo, que Dios rechaza a las personas con orientaciones sexuales diferentes, o con identidades sexuales diferentes, o con cualquier tipo de identidad o pertenencia que no sea la mía, ¿no? Mi iglesia católica, o mi iglesia no sé qué, o mi grupo jesuita, o mi grupo ignaciano, nos podemos creer superiores a los demás cuántas veces, ¿no? El otro cielo prometido es el Dios bonachón, el Dios que no hay pecado, no hay mal, no hay culpa, no me cuestiono porque Dios es puro amor y pura luz y ya, entonces Dios tiene que permitir todo, yo puedo hacer lo que sea porque Dios es puro amor. Estas serían como de lo que yo vi esas imágenes del cielo prometido. Que el poeta o la poeta que escribió este texto dice, a mí no me mueve eso, a mí no me mueve para querer a Dios, no me mueve la recompensa, yo no estoy esperando eso. ¿Cuál es la otra cosa que el poeta no lo mueve? No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Cuál sería el infierno? El castigo, ¿no? No me mueve el castigo. ¿Y cuáles son ese infierno que nosotros podemos tener como imagen errónea de Dios? El Dios lejano, un Dios al que no le importa lo que le pase a sus hijos y a sus criaturas, ni a la tierra. Él está en su cuenta y nosotros en el nuestro. El Dios castigador. Este sí que ha sido fuerte en nuestra cultura, ¿no? Creo en un Dios que me va a mandar al infierno si hago algo mal. Creo que hay pecados que no se pueden perdonar. Y creo en el famoso refrán que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, ¿no? La venganza, el Dios vengador. Ese lo tenemos muy metido en la cultura y es muy difícil quitárnoslo, ¿no? El Dios represor también es un Dios que está muy en la cultura. Creo en un Dios que condena todo tipo de placer, especialmente el placer sexual. A veces vemos a Dios como que no puede soportar la sexualidad. Creo en un Dios que quiere reprimir mis deseos, mis emociones, mis sensaciones, y especialmente las que yo considero malas. Muchas veces reprimimos sensaciones o emociones que creemos que son malas porque creemos que Dios se va a poner bravo con nosotros
si expresamos ese tipo de emociones o de sensaciones. Otro Dios al que le tenemos miedo, otro Dios castigador, es el Dios dictador. Es el Dios que me prohíbe decidir por mí mismo. Es el Dios que me limita mi libertad, que me prohíbe relacionarme con otros como yo deseo, que me impone un montón de reglas que ni entiendo ni me gusta seguir. El Dios del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Cumplo y ya porque me da miedo o porque quiero una recompensa. Pero la persona que escribió este poema, la persona que está en esta contemplación frente al Cristo crucificado, no lo mueve el miedo tampoco. Y aquí a mí me parece que este poema es un poema muy, muy, muy ignaciano. Como ya recibieron el texto, ustedes pueden contar la cantidad de veces que el texto tiene la palabra me mueve, muéveme, muéveme. Y uno inevitablemente piensa en San Ignacio, ¿no? San Ignacio cuando habla de las emociones, que lo mueve a uno, hacia dónde está movido, ¿no? Y otra cosa que me parece muy ignaciana es esta contemplación, porque el poeta se para frente a Cristo y lo mira, y lo observa, y lo contempla, y vive esa escena, ese escarnio, esa herida, esas afrentas, esa humillación, esa muerte. Y San Ignacio nos dice en el numeral 195 que la persona que está contemplando esa muerte de Cristo y esa pasión debe considerar que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad lo que quiere padecer. Es decir, que Cristo como hombre quiso padecer, quiso sufrir este sufrimiento y lo quiso vivir. Y es muy extraño este salto que hace el poeta, ¿no? Porque dice, está hablando del castigo, está hablando del premio y de repente ¡prum!, nos pone frente a la imagen de Cristo crucificado. Y es muy descriptivo, ¿no? Lo que él está viviendo o lo que ella está viviendo, también no sabemos quién es. Pero vemos que lo mueve, que esa contemplación lo mueve, lo está moviendo muchísimo. ¿Y qué es lo que Jesús está viviendo en la cruz? ¿Y por qué eso nos mueve y nos interpela? San Ignacio dice también, considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados, por amor a mí, para salvarme. Pero no solamente a mí, sino a toda la humanidad. Y Cristo en él mismo toma todos los dolores y las humillaciones. Y a partir de allí, es imposible golpear a un ser cualquiera sin golpearlo a él. Es imposible humillar a alguien sin humillarle. Maldecir o asesinar a cualquiera sin maldecirle o matarle a él. Porque Jesús asume todo en sí mismo y todos estamos unidos a él. Lo que se le hace a Cristo, se le hace a toda la humanidad. Y lo que se le hace a la humanidad, se le hace a Cristo. Lo que se le hace al más débil, se le hace a Cristo. Todos estamos unidos en esa pasión. Y cada uno de nosotros individualmente también. Y entonces, después de esta intensa contemplación y de que el poeta está frente a Jesús, frente a ese hombre que eligió ese silencio y que eligió ese tormento por amor hacia mí. De repente encuentra, ¿no? Dice, muéveme en fin tu amor. Encuentra. No es el miedo, no es la recompensa, es el amor. Y es esa contemplación de ese amor infinito de Jesús que transforma y que le
de Jesús. Y por eso encontramos en la primera carta de Juan, hemos conocido el amor y hemos creído en él. Contundente. Y aquí les voy a hablar de esta palabra que se llama kenosis. ¿Qué hace Jesús en la cruz? En la cruz Jesús hace un vaciamiento total de sí mismo para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Esta es la definición de kenosis, pues, que saqué de Wikipedia. Es la total entrega de Jesús por amor a nosotros. La kenosis es cuando ya no hay nada más que dar, cuando ya está el ser totalmente vaciado de sí mismo y entonces se puede unir totalmente a Dios en su voluntad, gracias al amor. Y es allí donde yo creo que desde mi punto de vista puedo entender cómo el padre Iván Restrepo puede afirmar que el amor vence en la propia derrota. Eso que parece ser la derrota de Jesús, eso que parece ser la humillación, eso que parece ser ese ser totalmente crucificado, muerto, vuelto nada, está venciendo, porque está entregándose totalmente a la voluntad de Dios por amor a nosotros. Y entonces, como se hace generalmente en los poemas, en los sonetos, el poeta retoma nuevamente el tema que había sacado al principio. Y aquí hace como una especie de enredo, ¿no? De palabras que vuelve a hablar del cielo y vuelve a hablar del infierno. Entonces retoma. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, es decir, recompensa, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, es decir, castigo, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y entonces vuelve a retomar el tema inicial del cielo y el infierno. Y entonces, pero ya se da cuenta del amor y ya ha introyectado el amor. Entonces, aquí lo que quiero ver es por qué es tan importante revisar las imágenes que tenemos de Dios en el momento en que nos enfrentamos a la cruz. Porque la cruz no es solamente ver a Jesús allá la Semana Santa subido en una cruz o en la película de Mel Gibson allá, sino que la cruz es con lo que nos enfrentamos todos en algún momento de nuestra vida. Las pérdidas, las enfermedades, las muertes, los paros, la política, todos los sufrimientos que podemos vivir como seres humanos y como sociedad y como ciudadanos. Entonces, si yo lo que creo es en un Dios que me va a dar recompensa, en un Dios superpoderoso, en un Dios superpoderoso en el sentido humano, ¿no? En el sentido de que me va a dar el triunfo humano. Cuando yo estoy confrontado con la cruz, yo no lo puedo soportar. Yo voy a ser totalmente derrotado, ¿no? Aquí vemos como el rey del ajedrez se derrota, ¿no? Porque es el rey el que está derrotado. La segunda parte de la frase del padre Iván Restrepo es: el amor vence en la propia derrota y el egoísmo pierde en la propia victoria. Entonces, es el amor y no la recompensa, no ser el primer lugar, no el egoísmo. Cuando la persona no tiene una imagen del Dios
kenosis, del Dios que es vencido en la propia derrota, es muy difícil que pueda tener una buena relación con el sufrimiento. Es por eso que al principio les hablaba cómo la sociedad de hoy en día, yo considero que uno de los problemas es la negación del sufrimiento, porque como de todas maneras el sufrimiento nos va a llegar en la vida, ¿cómo lo podemos asumir? Y ahí está nuestro Maestro Jesús, ¿no? Por otro lado, como dice el poeta, volviendo otra vez al tema del infierno o del castigo, si creemos en un Dios castigador y nos enfrentamos a la cruz, pues nos vamos a llenar de rencor, de amargura, de odio, porque otra vez no estamos capacitados en nuestro corazón, no hemos entendido el amor de Dios y la entrega de Jesús, no lo hemos entendido en nuestro corazón y por eso no podemos tampoco ser capaces de asimilar espiritualmente lo que significa el sufrimiento. Y entonces, inevitablemente, no podemos dar fruto. Se queda en una experiencia estéril, se queda en trauma, se queda en que no podemos crecer, en que no podemos superar los dolores, por esta relación que tenemos con Dios. En cambio, si nos apoyamos en Jesús, si contemplamos a Jesús, si aprendemos de Jesús, si podemos mirar el sufrimiento en los demás y en nosotros mismos y creer que es el amor el que lo transforma, en ese momento, con la gracia de Dios, porque esto es una gracia, esto no es una cuestión de voluntad, yo creo muchísimo que es Dios el que nos va dando la gracia y nos va enseñando como le enseña a un niño. Poco a poco en nuestra vida vamos recibiendo esa gracia. Algunas personas lo reciben desde muy niños, otros nos cuesta más. Pero si recibimos la gracia de Dios, de entender que Dios es amor, en este sentido, en el sentido de la kenosis, podemos más fácilmente aceptar la cruz. Y en el momento en que uno aprende o que Dios le da la gracia de aprender a ver esa cruz y aceptar el sufrimiento, ahí los frutos son impresionantes. Inmediatamente hay aumento de la fe, hay aumento del amor, hay humildad, hay perdón, hay deseo de servir a Dios, hay aceptación de su voluntad, hay entendimiento de por qué las cosas pasan, de los demás, de lo que está ocurriendo. Hay paz interior y hay un sentimiento profundo de unidad en sí mismo y con Dios. Es por esto que esta tercera etapa se llama la unidad, la etapa de la unidad, porque ahí es donde nos unimos a Dios en el vaciamiento de nuestra voluntad para entregarnos a la de Él. Y dice San Ignacio que este encuentro con Dios y esta unificación con Jesús lo que hace es que nos preguntemos nosotros mismos, ¿y qué puedo hacer yo por Cristo? Buenas tardes, santidad. Y para ver cómo esos frutos se pueden dar de una manera increíble con la gracia de Dios, tomé este testimonio de cuando el Papa vino en el 17 y en la misa en Villavicencio dieron testimonio las víctimas. Y la víctima de esta mujer, el testimonio de esta mujer es absolutamente impresionante. Y a mí lo que me hace pensar es que si ella, con todo lo que vivió, es capaz de perdonar y de vivir humildemente y de seguir sirviendo,
A mí porque a veces me cuesta tanto trabajo perdonar, a mí a veces porque me cuesta tanto trabajo entender al otro con un testimonio del tamaño del de esta persona. Y querido pueblo colombiano, hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable. Me llamo Pastora Mira García. Soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón
para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares, que la conservamos en familia como auspicio de que todo esto nunca más vaya a volver a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Dios bendiga todos los proyectos humanitarios, educativos y productivos, porque son indispensables para crear condiciones que generen esa tan anhelada paz. Y Dios transforme los corazones de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia puede ser un país en paz y más solidario. Muchísimas gracias. Bueno, y yo creo que esas imágenes son tan poderosas para nosotros como colombianos, el Cristo de Bojayá, todo lo que significa, ¿no? Y este testimonio de estos colombianos sencillos, que son capaces de perdonar, que son capaces de seguir trabajando por los demás y de servir, a pesar de ese encuentro tan terrible con la cruz. Y también, para terminar, quiero decir que además de todo ese amor que Dios nos regaló en su muerte, además de toda esa kenosis que hizo, no se contentó con eso. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y eso pues lo dejamos ya para la semana entrante para que David pues siga con esta historia de amor de Jesús en nuestras vidas y de Dios. No sé si hay preguntas. Hola, Hola Pilar. buenas noches. Admiro tu fortaleza, tu capacidad de vivir, de sentir esta confianza en Dios y ojalá algún día yo pueda tenerla. Uy, perdón, me cuesta trabajo. Es que sacaron el perro de la vecina, perdón. El perro también quiere intervenir. Eso justo. Pero, o sea,
O sea, ¿qué puedo yo hacer por Cristo? Yo digo, ¿qué puedo yo primero hacer por mí para poder creer? No sé cómo decirlo. Y después, ¿qué puedo yo hacer por Cristo? Es tan fácil oírtelo, pero tan difícil vivirlo, ¿no? ¿O me equivoco? Es fácil oírlo y es difícil vivirlo. Sí, no es fácil para nadie, no es fácil para nadie. Es una parte difícil, pero es tremendamente poderosa y fructífera. Y es algo inevitable, todos nos vamos a confrontar en algún momento, en mayor o menor medida, con nuestras pequeñas o grandes cruces personales. Entonces, por eso yo pienso que lo que es importante es estar revisando ese amor de Dios, cómo estamos de conscientes del amor de Dios en nuestras vidas y con la oración y viendo cómo Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice, va creciendo ese amor de Dios también en nosotros, porque de eso se trata. Pero sí es muy difícil. Porque digo, Y es gracia también, es pedir mucho la gracia. yo siento que Dios está conmigo, lo vivo permanentemente, lo siento, le agradezco todos los días, me siento infinitamente agradecida por todo lo que me da, pero a veces cuando estoy en la mala, me cuesta trabajo. Es ahí donde me cuesta trabajo. En las buenas lo siento perfecto. Es Pero que eso es parte del proceso, o sea, no es que en ese preciso momento lo sientas ahí, sino que justamente cuando no lo sientes, ahí está. Justamente cuando no lo sientes, está ahí él actuando y actuando y actuando. Por eso es que el dolor es fuerte, pero al final trae eso si uno lo vive con entrega y con amor. Es fácil decir, es difícil hacer, pero el tema no es como sentir en ese momento el amor de Dios, sino entregarlo. Eh, la pastora que dio la intervención al final decía, lo entrego a Dios, ¿no? Entrego este dolor a Dios, entrego esto ante su cruz, porque Él es el que sana. Entonces el dolor se entrega, el sufrimiento se entrega ante la cruz y se permite y se pide la gracia. Nosotros no podemos realmente provocarlo. No sé si así queda un poquito más claro. no, queda perfecto. Además me parece que es súper coherente con la oración de hoy. Súper Eh, coherente, pero duro. sí. Alejandrita. Abro el micrófono. Primero quería decirte que me encantó la forma como aproximas este pensamiento a las personas. Creo que es muy válido y es muy rico irte así. Y yo solo tengo algo porque cuando hablabas, recordé algo. A mí, igual que tú, pues yo también crecí en un hogar un poquito, a ratos, un poquito religioso, pero no tanto. Y a mí la religiosidad me cogió por sorpresa muchos años después, aunque yo estuve en manos de los padres jesuitas por muchos años. O sea, los padres fueron mis educadores. Entonces yo quería recordar algo hoy, y es a alguien que en ese momento en que ellos me llevaban de la mano de muchas formas y que yo de una forma muy empoderada, pues desde la juventud, ¿no? Decía, no, a mí no me hablen de la existencia de Dios desde la filosofía o desde la literatura, no quiero oír eso. Pero había un padre y por eso siempre lo recuerdo. Y ahora, obviamente, es muy fuerte para mí recordarlo, que yo le preguntaba al padre Enrique Gaitán, padre, ¿pero qué es Dios? Y yo tenía 18 años. Padre, ¿qué es Dios? Y el padre me decía, es la comunidad, son los otros. Y yo no entendía en esa época. Yo decía, pero bájemelo de allá. Y mucho tiempo después comprendí que era eso, que era simplemente
bajarlo de allá arriba, ponerlo aquí al frente del vecino, la señora enferma, la persona que necesita que yo hable con ella. Y en ese sentido vuelvo y recuerdo al padre Enrique Gaitán cuando me decía eso: Dios son los otros, Dios es el otro. Entonces me encantó cuando me dijiste que tenías una conferencia desde San Ignacio y dije, pues me voy a oírla, porque vuelvo y te repito, tú sabes, a mí la religiosidad me cogió de sorpresa hace apenas como 8 años. Entonces, por eso te agradezco y me encantó. Un besito. Gracias, prima. Muchas gracias. Aquí Sandra, tengo tenemos una dos pregunta. preguntas. Bueno. ¿En chat? Ah, no, dale. Si tienes en chat, pregunta, dale. Sí, Yo acá tengo 2 más. dice Steven Sandris, qué lindo mensaje, gracias por esta charla, gracias. Quería preguntar, le he escuchado a muchas personas la frase evitar el sufrimiento porque ya la vida viene con mucho sufrimiento. ¿Qué opinas de esto? Esa es una, digamos que lo voy a poner de otra manera, que a veces la gente dice que los católicos buscamos el sufrimiento, ¿no? El dolorismo. No, no hay que buscar el sufrimiento llega. Y tampoco el sufrimiento tiene necesariamente que ser la muerte, el dolor, el desgarre. No, son inclusive los pequeños dolores cotidianos, las cosas que nos cuestan, el perdoncito que nos cuesta, el resentimiento que manejamos. Entonces no se trata tampoco del sufrimiento de Jesús o el sufrimiento de Pastora. Los pequeños sufrimientos de la vida también. Entonces no se busca el sufrimiento. El sufrimiento, si llega, llega, y si no, qué chévere, pasémosla rico, buenísimo. Hay que aprovechar. Dime las preguntas, David. Lo último, para meter a San Ignacio ahí en Steven, el principio y fundamento: no hay que desear más vida larga que vida corta, salud que enfermedad. Hay que dejarlo. Sufrimiento que alegría. No hay que desear más ninguna de las dos, lo que varían, lo que dice Sandra. La otra es, ¿cómo reaprender a entender a Dios? La pone Andrés Quintero. Yo creo que lo primero es como mirando uno mismo las imágenes que tiene de Dios, sinceramente sabiendo, diciéndose a uno sinceramente, no, es que yo definitivamente sí estoy buscando el Dios de la recompensa, o tengo miedo, y a veces uno no lo sabe muy conscientemente, ¿no? Sino por comportamientos que tiene, por cosas que le salen. Entonces es como revisar las imágenes de Dios que uno tiene, que también son las imágenes, como dice Alejandrita, con la comunidad, ¿no? Mientras uno vaya creciendo en amor y entendiendo más que Dios es amor, más esa imagen se va a ir cambiando por sí sola. No hay, es como todo un trabajo de autoobservación y de estar mirando a Dios y contemplando a Dios para ver cómo Él realmente actúa y bendice. No sé si es complejo, si David, alguien de la comunidad que me ayude, si me enredé, no sé. Yo lo sentí claro, pero no sé. Listo. O sea, ¿quedó claro? La pregunta es, pero sí, es como lo que dices, ¿no? O sea, pues primero aprender cómo aprendía a Dios, y segundo, pues experimentarlo. Uh-huh. ¿Sí? Y los ejercicios es un camino para experimentarlo, una nota. Además, es como un Dios no conocido. Uh-huh. A veces. Cierto. Dice, ¿sufrimiento y tristeza es lo mismo? No. No. La tristeza es una emoción importante, buena. Yo siempre recomiendo mucho la película de Intensamente, porque es una película muy linda que muestra cómo es importante todas las emociones. Entonces, la tristeza nos puede causar sufrimiento, pero no es lo mismo. La tristeza es buena en su justa medida, en la medida en que nosotros la aceptamos y la integramos como una parte importante de la vida. Acuérdense lo que decía un poquito al principio, ¿no? Como que esta sociedad no quiere la tristeza, quiere toda alegría, quiere toda felicidad, y no alcanzamos a integrar a veces otras emociones que no son necesariamente agradables, pero que son igualmente humanas y necesarias para el desarrollo y para la vida. Entonces, no es lo mismo. Significa que aún hay mucho que caminar. Quisiera preguntarte dentro de
del catolicismo, hay una frase que los budistas dicen mucho y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, a veces, bueno, el sufrimiento también lo reconocen como, es la primera verdad en el budismo, pero entonces dentro del catolicismo el sufrimiento, o sea, yo lo veo más como Cristo sufrió por nosotros, pero no sería, yo lo vería más como al revés, como que solo mientras yo sufra como tal y reconozca ese sufrimiento como tal en mí y en mi comunidad, es que voy a acercarme a ese sufrimiento divino o de Jesús o espiritual o como tú lo quieras llamar. Entonces, a mí se me hace que es un poquito al revés. El sufrimiento es lo que nos acerca a Dios. O sea, no, Dios no nos pone acá para sufrir, simplemente es una parte de lo que somos. Pero es opcional también. ¿Qué piensas de eso? ¿Es opcional o definitivamente los católicos lo ven más como... Yo creo que el sufrimiento sí, sí, digamos, sí existe. O sea, una mujer como pastora, yo creo que el que diga, no, es que pastora no sufrió, es como que no, o sea, el testimonio que vimos ahorita. Pero a veces, creo que a lo que se refiere un poco es que nos quedamos enfrascados en el dolor, no podemos superar el dolor, quedamos atados al dolor y también en parte por esta cultura de la culpa que tenemos. Entonces nos quedamos amarrados allí. Entonces de eso tampoco se trata y a eso no nos invita Dios. Justamente lo que Él hace es sobreponerlo a partir del amor, lo sobrepone, ¿no? Como vimos la gracia en Pastora, ¿no? Mucho sufrimiento, pero el amor lo transforma. Ok, o sea que ella, o sea, el sufrimiento más como una manera de entender lo otro, entender el amor, más no y por lo tanto sí es opcional. El dolor no, el dolor es inevitable, todos tenemos dolor, todos sufrimos, pero entonces ya lo vi más así, ya te lo entendí más. Ok, gracias. Les cuento que mi prima Alejandrita es budista, entonces es una delicia tener a una persona de otra fe que nos acompañe y que desde su punto de vista también lo enriquezca. Me enriquece mucho oír esta forma, me enriquece mucho. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios, sugerencias. Sandra, hola. Hola. Espérate, pongo la cámara aquí. Queremos pues darte las gracias por tan bonita enseñanza desde el día de hoy y estaba aquí compartiendo un poco con Diego que también nos hace pensar como qué propósito tiene Dios a través de sufrimiento, de ese dolor o esa situación difícil, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos como pensando específicamente como en esa situación y no pensamos como, bueno, Señor, ¿qué quiere conmigo a partir de esto? ¿Cierto? Y muchas veces lo vemos es tiempo después o alguna persona nos dice, mira, es que esto sucedió para que Jesús se glorificara en eso, para enseñarte esto, para mostrarte eso. Entonces nos hace pensar también como qué propósitos hay de Dios detrás de el sufrimiento. Y por otro lado, como las imágenes distorsionadas que tenemos de Dios, que yo creo que todos acá nos sentimos algún momento identificados con una en específico o varias quizás, y cómo nosotros a través de nuestro testimonio, de nuestra manera de evangelizar en la cotidianidad, pues podemos ayudarle a las personas como a quitar esa imagen distorsionada de Dios, los que quizás creen conocerlo o los que quizás no se han acercado a Él por el desconocimiento. Entonces te queríamos compartir eso. Muchas gracias, muy bella, muchas gracias. Gracias. Aquí, muchas... Aquí están haciendo una pregunta que me parece muy linda
¿qué diferencia hay entre el catolicismo y el budismo? Y yo creo que esa es una pregunta bastante larga de responder, pero ¿qué les parece si invitamos a Alejandrita para que nos haga de pronto una charla del budismo? ¿Qué opinan? Les mando esa idea ya que está acá. Porque creo que el tema es bastante amplio como para resolverlo así como en 5 minuticos. Uy, tremendo. Pero lo bonito de todo es que yo creo que hay muchas cosas bien que se enlazan, que se comunican, que se hablan entre ellos, pero de una manera impresionante. Entonces es muy rico oírte, o lo que oí hoy, lo que escuché hoy, porque te hace sentir que es algo muy bonito, sentir esa comunión entre las dos fes, digámoslo así. Que bueno, el budismo no habla tanto de fe, pero más o menos. Entonces, muy lindo, muy lindo. Y de pronto podríamos invitar más bien a un sensei, porque yo pues muy poco, aventamos a un sensei. Digamos, hay cosas que nos diferencian, pero también hay mucho que nos une, ¿no? Yo las veces que he hablado con Alejandrita, siempre llegamos a un montón de puntos en común que me parece bellísimo. Entonces, sí, muy, muy interesante saber lo que nos diferencia del budismo y también lo que nos une, que es muchísimo. Y algo muy lindo que decía la pareja, la chica Ángela, Diego y Ángela, y es que cuando ella hablaba yo sentía eso también. Muchas veces estamos con miedo, ¿verdad? Tenemos ese miedo de por qué este sufrimiento, cómo Dios me va, o cómo esta persona en la que yo creo, no importa el nombre que le demos, va a estar o está en este momento junto a mí. Entonces esas preguntas son las mismas preguntas. Yo creo que siempre tenemos las mismas preguntas, los budistas, los católicos y tal vez otros, los musulmanes, seguramente no los conozco muy bien, pero algo. Entonces yo creo que ahí es donde nos debemos animar a conocernos el uno al otro, para saber que hay una cantidad de elementos que son muy bonitos y que las dos fuentes nos deben alimentar. Entonces me encanta oírte, por eso hoy, ojalá me hubieras invitado a las otras. Se me olvidó. Bueno, pues a mí me parece que sería chévere ese tema de pronto para también nuestros temas que manejamos, pero bueno, ahí lo dejo abierto. Igual yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. No sé, David, ¿qué más sabes por ahí? No, lo que le iba a decir es que solo queda una charla, pero la última no es tan buena. Así que no hay nada, tranquilo. Es que me toca a mí. Pero bueno, no, pueden venir a la siguiente, yo intentaré que salga bien. Publicidad intensa. Sí, gracias por el ánimo. Es que en el interno molestamos porque se siente mucha tensión antes de llegar, ¿no? Entonces, yo me los he gozado siempre que puedo y ya me toca a mí. Entonces, bueno, nada que hacer. Así es la vida. Va a ser la mejor, van a ver. Me la pusieron difícil. Pero... se encargaron de ponérmela bien dura, ¿no? La próxima voy de primero. Menos comparación. Pero bueno, no, nada. Yo no tengo mucho más que decir. Gracias por estar, gracias por caminar con nosotros, gracias por creer que lo que tenemos por decir es algo interesante para ustedes. Ojalá esto enriquezca. Hoy estaba teniendo un chat con una persona del grupo de vida espiritual, ¿no? Y ella me preguntaba sobre un tema específico, si eso era de Dios o no era de Dios, y yo le decía, no lo sé, Dios no habla con nosotros de maneras iguales, Dios habla con cada uno de una manera distinta. Hay que buscar qué es lo que más nos lleva a Dios, y ojalá esto puedan tomar lo que sientan que más los lleva a Dios, y sobre todo es aquello que los haga más libres y más amorosos. Entonces, con esto cerramos esta sesión. Gracias, Sandra, por ponérmela tan difícil para la siguiente sesión. Se nota todo el amor que le pusiste. Entonces, bueno, nos quedamos los de Rúa para hacer el post-meet. Gracias a todos, gracias por escucharme.